Alejandra Gallo es directora de comunicación del CIPEC. Queríamos hablar con la gente del CIPEC porque hemos visto un comunicado y la verdad nos llamó, no digo que nos llamó la atención, es un tema que ha estado en el tapete y que tiene que ver con el acceso a la información pública y este decreto reglamentario que relanzó el gobierno. En cuánto nos complica, no digo solamente a los periodistas, porque quizás el periodista puede ser su medio de trabajo o un lugar de información, puede ir buscar por otros lados, pero en cuánto hace menos transparente a un gobierno el limitar o restringir de alguna manera el acceso a la información pública. Alejandra, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Pero muy buen día, Daniel, gracias por este llamado. No, por favor. Alejandra, ¿cómo ven ustedes desde el CIPEC esto que ha sido una materia que no deja de sorprenderme en el sentido de decir que el gobierno no piensa dar marcha atrás, o por lo menos es lo que dice hasta ahora, y aparentemente el Congreso ya ha tomado cartas en el asunto y también va en contra de lo que ha determinado el Poder Ejecutivo Nacional? ¿Cómo ven ustedes esto? Mira, Daniel, nosotros sinceramente el decreto 780, que ya se ha publicado en el boletín oficial, ¿no? Porque esas son las cosas que existen, son las escritas, claro. ¿No es cierto? Después Sí. Las palabras a veces se las puede llevar el viento, ¿no? Así que nosotros desde CIPEC, junto con otras 70 organizaciones, hemos difundido un comunicado de prensa donde calificamos ese decreto 780 como un serio riesgo de retroceso en la ley de acceso a la información. Y le pedimos fervientemente al Gobierno Nacional que lo deje sin efecto. Porque la ley de acceso a la información pública, usted sabe que fue sancionada en el 2016, con lo cual ya ha sido reglamentada. No estamos acá hablando de una ley que se sancionó recientemente y por lo tanto requiere una reglamentación porque así lo establece nuestra legislación. Esta es una ley que ya está vigente desde hace casi una década y la verdad que CIPEC, como organización que plural, sin fines de lucro, multisectorial, que promueve justamente los consensos pluripartidarios, ¿sí? Y pluritemáticos, ha trabajado durante 14 años con los distintos actores sociales previo a la sanción de la ley, justamente tratando de promover consensos y acuerdos porque consideró en su momento y sigue pensando exactamente lo mismo, que es muy importante que la Argentina tenga una ley de acceso a la información pública, porque además, Daniel, el contenido de esa ley equipara a la Argentina con otros países a nivel internacional en igual sentido. Entonces, sinceramente nosotros consideramos que este decreto es un riesgo importante de retroceso en un sendero que la Argentina venía recorriendo, profundizando la democracia y las instituciones democráticas. ¿Entienden el porqué de esto? La verdad que nos sorprendió a todos. Sinceramente nos sorprendió a todos porque, una vez más, no se trata de una ley que acaba de ser aprobada por el Congreso y que necesita reglamentación. Es una ley del 2016, aprobada mayoritariamente por todas las fuerzas políticas partidarias de la Argentina en el Congreso de la Nación, donde están nuestros representantes, tanto como ciudadanos como de las provincias. Aprobó en Cámara de Diputados, lógicamente, y en el Senado, si no sería una ley nacional. Y sinceramente le cuento que nosotros veníamos trabajando con algunas instituciones que nos acompañaron en este comunicado y también con legisladores nacionales respecto de la posibilidad de acelerar los tiempos con los cuales se entrega la información. Y en ese proceso aparece el decreto. Claro. Así que fue verdaderamente sorpresivo y bueno, después también tendrán los juristas, abogados y constitucionalistas que debatir algo que desde CIPEC no estamos en condiciones de pronunciarnos, pero sí nos preocupa, que es si un decreto puede modificar
o limitar el contenido de una ley que ha sido aprobada por el Congreso. Claro, ¿no? claro. Esa cuestión jurídica, pero yo te preguntaba si, más que nada para saber si no hay algún antecedente en otra parte del mundo de una limitación de esta naturaleza, de una restricción de esta naturaleza. Si esto en realidad tenemos que mirarlo, no, mirá, porque viste cómo siempre se da, que muchas veces te dicen, no, pero en tal país se hizo esto y funcionó de esta manera. Bueno, ¿hay algún tipo de parámetro? ¿Encontraron algún tipo de respuesta de esa naturaleza? El único parámetro que nosotros hemos encontrado en CIPEC, donde trabajamos con datos y con evidencias en estos temas y en todos los temas que trabajamos, es que, por el contrario, la ley de acceso a la información pública, el contenido de la ley, equipara a la Argentina a nivel internacional a otros países donde eso funciona. Porque como usted muy bien señalaba, esto no es solo un debate de los periodistas, los medios de comunicación tradicionales o no tradicionales y los gobiernos nacionales, provinciales o municipales. Esto es una legislación que le da a todos los ciudadanos de la Argentina la posibilidad de pedirle al poder político de cualquier nivel información adicional que considere importante y que involucre, lógicamente, ingresos públicos. Supóngase obras públicas, como determinada obra pública se llevó a cabo. Un giro del Tesoro al gobierno nacional o del gobierno nacional a un gobierno provincial. Esa información es pública porque involucra recursos públicos, valga la redundancia, pero a veces lo que a uno no daña, ¿no? A la hora de explicar, bueno, toda la ciudadanía tiene derecho a conocerla en detalle y a través de esta ley puede solicitarla. Claro. El limitante es este decreto, que hay que ver de qué manera se lo instrumenta, porque también hay otro detalle que tiene que ver con el ámbito parlamentario. El Congreso solamente puede sacar leyes, resoluciones o disposiciones, pero las resoluciones y disposiciones, o declaraciones, mejor dicho, no son vinculantes para el Ejecutivo. Una ley sí es vinculante para un Ejecutivo. Pero abrió otro foco de conflicto que en realidad es llamativo. Digo, ¿por qué? Porque va a contrapelo exactamente de aquello que se pregona en cuanto a la libertad y la transparencia, cosa que el gobierno en un comienzo quería enarbolarlo, pero me parece que está lejano completamente de esos parámetros, ¿no? Por eso es sorpresiva la decisión y por eso, una vez más, nosotros lo calificamos como un serio riesgo de retroceso. La Ley de Acceso a la Información para CIPEC, que es el principal think tank que promueve políticas públicas en la Argentina y en la región, es claramente un avance hacia el fortalecimiento de la democracia y las instituciones. Es un hito, lo consideramos un hito de incidencia y de fortalecimiento democrático de CIPEC, tanto como la ley que otorga la obligatoriedad de los debates presidenciales. Usted, Daniel, recordará que los debates presidenciales no eran obligatorios en la Argentina hasta no hace mucho tiempo, mientras que en otros países sí es naturalmente obligatorio que los candidatos presidenciales debatan para justamente explicarle a la ciudadanía cuáles van a ser sus planes de gobierno si llegan a ser beneficiados y galardonados con el honor de ser electos presidentes. Bueno, tanto la Ley de Acceso a la Información como la ley que obliga al debate presidencial en la Argentina han sido hitos que CIPEC promovió y estoy segura que vamos a seguir accionando en el sentido que, digamos, consideremos pertinentes para defender esos avances institucionales y democráticos. Alejandra, gracias por estos minutos, muy amable. Por favor, gracias a ustedes y felicitaciones por estar en un país como la Argentina que necesita tanta continuidad a veces en sus leyes y transparencias y coherencias. Gracias por estar 20 años al aire, los felicito por eso. Gracias, muy amable. Alejandra Gallo, directora de comunicación de CIPEC, en contacto con nosotros.